Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre los trastornos glomerulares. ¿Cuáles son las lesiones que le tocan al glomérulo y que producen enfermedad? Para hacer un repaso de lo que es el glomérulo, que es un conglomerado de vasos sanguíneos, de capilares, y que está formado por una cantidad de elementos que van a hacer lo que se llama la barrera glomerular, que está formado por el endotelio del capilar, la membrana basal del capilar y los podocitos. Esta membrana, barrera glomerular, es lo que impide que se filtren las proteínas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y dejan pasar solo ciertas cantidades de sustancias. Aquí tienen una imagen en microscopía electrónica donde se ve el capilar envuelto con los podocitos y en el espacio, que es el espacio de Bowman, que va a ser el espacio urinario, donde se va a filtrar el plasma que va a constituir posteriormente la orina. La membrana o barrera glomerular, llamada barrera de filtración glomerular, está entonces constituida, como dijimos, del endotelio, de la membrana basal del endotelio, membrana basal del podocito y el podocito. Y entre los podocitos está una pequeña diafragma, que es lo que dice que exactamente viene a ser la barrera de filtración. Aquí se ve una microscopía electrónica donde ustedes ven la membrana, el capilar con su membrana basal y los podocitos. Esta es un esquema de lo que serían los pies de podocitos y de cómo estaría constituida esa fina diafragma que se une los podocitos entre sí. Esta diafragma está constituido por una cantidad de moléculas como la nefrina, la podofina, etcétera, que van a ser las encargadas de ser la barrera. Y cuando hay la alteración de una de estos componentes, se ha visto que se han producido las llamadas podocitopatías, es decir, enfermedades de los podocitos que producen filtración de proteínas. Las enfermedades glomerulares podemos clasificarlas desde un punto de vista inmunológico, histológico o clínico. Así se clasifica en glomerulonefritis a cambios mínimos, focal segmentaria, mesangio proliferativa e IgA, dependiendo de qué se deposita en las membranas basales, las membranosas, etc. La clasificación inmunológica podemos hacerlo de acuerdo al mecanismo por el cual se produce la lesión glomerular. Enfermedades por inmunos complejos, en el cual se depositan en la membrana basal glomerular inmunos complejos circulantes. En esos tenemos la nefropatía IgA o enfermedad de Berger, la nefritis lúpica, etc. Luego está enfermedades por inmunos complejos in situ, que es la glomerulonefritis postestreptocócica, la membranosa. Y las enfermedades por anticuerpo antimembrana basal glomerular, como el síndrome de Busch-Pasteur y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. También existe una glomerulopatía mediadas por células, que son las glomerulonefritis a cambios mínimos y la glomerulonefritis focal y segmentaria. Como ven, son diferentes maneras de clasificarla y todos tienen su importancia clínica y anatomopatológica. Ahora, ¿cómo se lesiona el glomérulo desde el punto de vista inmunológico? Puede ser que se activen in situ anticuerpos frente a antígenos glomerulares, y son las enfermedades antimembrana basal glomerular. Pueden deberse que en la membrana basal se depositan inmunocomplejos circulantes,
es la enfermedad por inmunocomplejo. O puede ser activación primaria de los linfocitos T, que son las lesiones mínimas. Cualquiera de los mecanismos de lesión inmunológica me van a producir liberación de mediadores de la inflamación, lo que van a producir la lesión glomerular. Y esta puede ser directamente mediadores de inflamación o activación de complemento que produce la lesión glomerular y también acción de la coagulación sanguínea. Desde el punto de vista de características glomerulares, podemos decir que en el glomérulo podemos encontrar proliferación celular, endocapilar, mesangial o extracapilar, proliferación de la matriz mesangial, engrosamiento parietal, esclerosis, necrosis, etc. De esta manera podemos agrupar los mecanismos inmunológicos de lesión glomerular. O sea, ¿por qué se lesiona el glomérulo desde el punto de vista inmunológico? Están los nefritis por anticuerpo antimembrana basal glomerular, por complejos inmunocirculantes, por formación de inmunocomplejos y situs y acción de las proteínas del complemento. Están los mecanismos que producen lesión glomerular, pero que no son inmunológicos, como los factores hemodinámicos glomerulares, hiperfiltración, hipertensión arterial sistémica, hipertensión glomerular, prostaglandina angiotensina 2, factores dietéticos, hiperlipidemia. Todos estos factores van a lesionar el glomérulo de alguna u otra manera. Ahora, también las glomerulonefritis podemos clasificarlas desde el punto de vista clínico por su manifestación clínica. Eso puede ser una hematuria aislada, una proteinuria aislada o una hematuria-proteinuria solamente, o formar parte de lo que se llama síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico está constituido por hematuria, proteinuria, hipertensión arterial y insuficiencia renal u uremia o liguria. Y el síndrome nefrótico por edema, proteinuria grave, nefrótica, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia. Son estos dos síndromes lo que vamos a estudiar a continuación. Cualquiera sea el tipo de glomerulonefritis que se presente, puede dar un síndrome nefrítico o nefrótico. Vamos a hablar primeramente del síndrome nefrítico. Lo definimos como un proceso inflamatorio agudo de los glomérulos que se deben a depósito de complejos inmunes en la membrana basal glomerular. Estos complejos inmunes pueden estar inducidos por bacterias, como es la glomerulonefritis postestreptocócicas, enfermedades sistémicas, como es el lupus también, parásitos. La causa más frecuente de presentación, de la forma de presentación, suele ser la hematuria. El síndrome nefrítico tiene varias etiologías. Enfermedades multisistémicas, como entre ellos el lupus eritematoso sistémico, uno más frecuente. La glomerulonefritis primaria, que puede ser glomerulonefritis mesangiocapilar por IgA, etc. Cualquiera sea la glomerulonefritis que se manifieste por síndrome nefrítico, el síndrome nefrítico siempre es el mismo. Lo que cambia es la lesión glomerular que acompaña a este síndrome nefrítico. Las glomerulonefritis postestreptocócicas, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un capilar glomerular con su endotelio, membrana basal y podocito. Vamos a ver que se depositan depósitos subepiteliales, o sea, debajo de los podocitos de inmunocomplejos. Este depósito de inmunocomplejo produce reacción inflamatoria con activación de complemento la mayoría de las veces y va a producir una inflamación con citoquinas inflamatorias que van a atraer células y va a producirse proliferación de células endoteliales y mesangiales, lo que va a dar una proliferación dentro del glomérulo. Esta es la imagen de lo que sería un glomérulo con una proliferación por endotelio, mesangio y también en ocasiones
el podocito. Ustedes ven cómo existe gran cantidad de células, que entre ellas están células inflamatorias y células glomerulares. Y si hacemos una inmunofluorescencia, vemos el depósito de inmunocomplejo en forma granular. Hay otra forma de glomerulonefritis que se llama antimembrana basal, en el cual el complemento se deposita en la membrana basal y da el aspecto en la inmunofluorescencia tipo lineal. Ahora, este síndrome nefrítico podemos decir que es un proceso renal agudo que se manifiesta por hematuria más cilindros hemáticos. Recordamos que los cilindros hemáticos son proteínas que se depositan dentro de los túbulos renales y que se rodean de glóbulos rojos y por lo cual da el aspecto hemático. Una proteinuria, es decir, pérdida de proteínas, pero nunca es mayor de 3 gramos, es decir, siempre la proteinuria en un síndrome nefrítico está menos de 3 gramos por 24 horas. Una insuficiencia renal que se manifiesta por oliguria y aumento de la urea y la creatinina, hipertensión arterial y edema. Todas estas manifestaciones vamos a ver cuál es su mecanismo fisiopatológico de producción. La hematuria, como dijimos, es la orina color rojiza que se debe a los glóbulos rojos que se encuentran. También cuando hacemos el sedimento urinario vamos a encontrar estos cilindros hemáticos que nos indican prácticamente que la hematuria viene del glomérulo. También hay una hipertensión arterial y edema. Este edema es leve, nunca es tan generalizado como en el síndrome nefrótico. Vamos a ver, suele ser periorditario y a veces de miembros inferiores, pero rara vez es generalizado. Entonces, este síndrome clínico de síndrome nefrítico, vamos a tener oliguria y caída de la tasa de filtración glomerular, hematuria macro o microscópica, cilindros hemáticos en el sedimento urinario, una proteinuria menos de 3 gramos al día, hipertensión arterial. La mayoría de las veces tiene un comienzo repentino y con frecuencia se resuelve solo en 4, 6, 8 semanas. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay, como en este caso, una inflamación aguda del glomérulo? Cuando hay una inflamación aguda del glomérulo tenemos un daño capilar. Este daño capilar se va a poner de manifiesto porque hay una proliferación también de células y hay un daño de ese capilar que deja pasar células sanguíneas como son y va a ser la causante de la hematuria y de los cilindroglóbulos rojos. Hay una pérdida de la carga aniónica de la membrana basal y un aumento de diámetro del poro de la membrana basal, por lo cual va a estar aumentada la permeabilidad de la barrera glomerular y esto me va a dar la proteinuria. También va a haber una hipercelularidad glomerular que va a ocluir la cápsula de Bowman, o sea, el espacio urinario va a estar cerrado por tanta cantidad de células con contracción del mensangio, lo que va a hacer que disminuya el filtrado glomerular y que va a ser la causante de la oliguria, porque disminuye el filtrado glomerular, y la azoemia. Como tengo una disminución de mi filtrado glomerular, también hay una retención de sodio y agua. Y al haber una retención de sodio y agua, va a ser causante del edema por un lado y de la hipertensión arterial por el otro lado. Entonces, este es un resumen de lo que sería el síndrome nefrítico con sus componentes clínicos. Repitiendo simplemente, el síndrome nefrítico, sobre todo la glomerulonefritis post-estreptocóxica, se inicia normalmente con una faringoamidalitis a Streptococcus viridans o una infección cutánea a Streptococcus. Esta infección Streptococcus beta hemolítico, este antígeno forma tanta cantidad de anticuerpos que forman unos inmunocomplejos circulantes. Estos inmunocomplejos circulantes van a depositarse en los glomérulos, en los capilares glomerulares, se va a activar el complemento y vamos a tener en el plasma la parte de complemento disminuida. Entonces, estos depósitos van a producir una alteración de los capilares y me va a producir por un lado la hematuria y por otro lado la proteinuria.
Estos depósitos con la proliferación glomerular va a hacer que disminuya el filtrado glomerular, entonces vamos a tener la oliguria, lo cual va a hacer también que disminuya la excreción urinaria de sodio y agua y una expansión del espacio celular con edema y sobrecarga de volumen. Voy a tener una hipervolemia y esta hipervolemia me va a producir dos cosas: edemas por aumento de mi presión hidrostática y, como tengo sobrecarga de volumen, aumento de mi gasto cardíaco e hipertensión arterial. Como recordamos, en esta situación hay una hipervolemia con el sistema renina-angiotensina disminuida, es decir, no está activada por la hipervolemia. Muy bien, esto es el síndrome nefrítico. Ahora veremos un poquito el síndrome nefrótico, que tiene una ligera diferencia. También hay una lesión glomerular, también hay proliferación glomerular en ocasiones, pero sobre todo no hay tanta inflamación, hay más bien lesión de mi membrana basal. Entonces la definición de un síndrome nefrótico es una manifestación de enfermedad glomerular, glomerulonefritis, que se debe a daño de la barrera de filtración glomerular. En cambio, el síndrome nefrítico es una inflamación del glomérulo con proliferación celular. Las consecuencias clínicas del síndrome nefrótico se producen por un aumento en la permeabilidad de la pared capilar glomerular, que se traduce por un lado, proteinuria. Esta proteinuria va a ser mayor de 3,5 gramos en 24 horas en adultos o 40 miligramos por hora por metro cuadrado en niños. ¿Y qué se pierde? Se pierde albúmina y otras proteínas plasmáticas, dependiendo si es una proteinuria selectiva o no selectiva. Como se pierde mucha albúmina, voy a tener una hipoalbuminemia, pues mi hígado es incapaz de aumentar mi síntesis de albúmina para compensar la pérdida. Entonces hay una hipoalbuminemia, lo que da que en sangre tenga menos de 3 gramos por decilitro de albúmina. Lipiduria, es decir, pierdo colesterol, triglicérido y fosfolípido por orina. Y en sedimento urinario puedo encontrar cilindros grasos. Puede haber una hiperlipemia, aumento del colesterol y aumento del triglicéridos. Y el edema generalmente desde moderado a severo. Es decir, por ejemplo, que estén alterados los pies de los podocitos o una de las moléculas que forman los pies de los podocitos. Las enfermedades con mecanismo mediado por anticuerpos, como es el lúpulo eritematoso sistémico o la glomerulonefritis membranas proliferativas. Enfermedades asociadas a trastornos metabólicos como la diabetes o la amiloidosis. Y enfermedades causadas por función anormal de las células glomerulares, daño o disfunción de podocitos. Entonces, lo que hay en un síndrome nefrótico es alteración de esta membrana basal glomerular. La proteinuria. La proteinuria, el principal componente del síndrome nefrótico, es masiva, mayor de 3,5 gramos, a veces 4, 5, 6 y hasta 10 gramos en 24 horas. Y es debida a las anomalías de la barrera glomerular. Anormalidad de la permeabilidad selectiva que se pierde con este proceso de lesión glomerular. La pérdida de proteína puede deberse a alteración según la carga, es decir, hay una alteración de la electronegatividad de la membrana basal glomerular, lo que va a hacer que en el microscopio electrónico nosotros no veamos ninguna lesión, porque no hay ningún depósito ni no hay ninguna alteración. Esto le llamamos glomerulonefritis a cambio mínimo, porque no se ve. Esto produce una proteinuria selectiva y pierde esencialmente albúmina o proteínas de bajo peso molecular como la transferrina. La alteración según la talla o de los poros es una anomalía estructural más severa y eso sí se puede observar al microscopio óptico.
y esto nos da una proteinuria no selectiva, es decir, se pierden todo tipo de proteínas. Acá tenemos un ejemplo de un glomérulo, una histología de un glomérulo en el cual no se ven grandes alteraciones del glomérulo y es lo que se conoce como glomerulonefritis a cambios mínimos. En cambio, en este otro, que es glomerulonefritis membrano-proliferativa, en el cual se ve el engrosamiento difuso de la membrana basal. Como ven, no hay proliferación inflamatoria de las células dentro del glomérulo. Lo que hay entonces es alteración de la membrana basal. En la cambios mínimos, en el cual tengo una proteinuria selectiva, hay cambios en la electronegatividad. Y en este otro, en el cual tengo proteinuria no selectiva, o sea, hay lesión de los poros que están muy grandes y dejan pasar todas las proteínas, en el cual voy a tener proteinuria no selectiva. ¿Cuáles son los efectos de esta proteinuria? Tiene efectos renales adversos de las proteinurias. Sabemos que la proteinuria causa fibrosis intersticial por diversos mecanismos, por la producción de citoquinas por los monocitos y macrófagos o por el pasaje al espacio intersticial de los componentes del complemento. Un esquema nos dice que entonces la proteinuria puede producir apoptosis celular, activación intrarrenal del complemento por la vía alterna y la producción de citoquinas, todo lo cual va a ser una reacción inflamatoria importante en el intersticio que me va a producir fibrosis. Fibrosis túbulo-intersticial, que va a hacer que el riñón pueda irse a una insuficiencia renal a largo plazo. El mecanismo de la activación de inflamatoria y fibrogénesis de la proteinuria fue descubierto no hace mucho tiempo, en el 2006. Esta es una publicación en el cual Giuseppe, que es un científico que estudió mucho las glomerulopatías, nos dice cómo produce lesión esta proteinuria. Las albúminas que son filtradas por el glomérulo lesionada son absorbidos por los túbulos renales. Estos túbulos renales dejan pasar la albúmina y los pasan hacia el intersticio. En el intersticio hay activación de factores de crecimiento, hay activación de citoquinas inflamatorias, los cuales van a atraer macrófagos y monocitos al sitio y va a producir una proliferación de fibroblastos con gran reacción inflamatoria y luego fibrótica. También hay una transformación de las células epiteliales del riñón a fibroblasto y entonces empiezan a producir colágeno. Entonces está bien determinado que esta proteinuria, que es la pérdida de proteína, al ser absorbido por los túbulos renales me produce mucha lesión intersticial. Y su importancia que ya vimos al estudiar enfermedad renal crónica del factor de transformación beta en esta fibrosis. Ahora, también la proteinuria va a producir una disminución de las proteínas sanguíneas y corporales y en ocasiones puede llevar a una desnutrición proteico-calórica. La disminución de la albúmina en el plasma va a producir expansión del volumen plasmático y movilización de la albúmina del extravascular a intravascular. Esta pérdida masiva de albúmina nos va a llevar a la hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia, generalmente inferior a 3 gramos por litro, lo normal es 4 para arriba, por la pérdida renal de albúmina. Y también por el aumento del catabolismo renal por la reabsorción endocítica y degradación lisosomal de las proteínas que se filtraron. La síntesis hepática de la albúmina está aumentada, pero es incapaz de suplir toda la albúmina que se pierde. Otro síntoma constante entonces viene a ser el edema. El edema es generalizado, es blando y depresible y tiene lo que se llama signo de Godet. El Godet es que cuando presionamos nosotros el edema en el pierna o en el brazo del paciente, dejan una huella,
como un pocito, y eso se llama godet. Y se debe a que hay una gran cantidad de líquido en el tejido subdérmico. Se acumula sobre todo en el espacio intersticial más débil, por eso periorbitariamente hay mucho edema y también manos y miembros inferiores. Ahora, existen dos teorías por las cuales se explican fisiopatológicamente la producción de este edema. Estas pueden ocasionar al mismo tiempo, es decir, producirse al mismo tiempo, o tal vez algunos síndromes nefróticos usan uno y algunos síndromes nefróticos usan otro. Veamos primero lo que se llama hipótesis de bajo llenado. En mi síndrome nefrótico pérdida de albúmina. Esto me va a dar dos cosas. Me va a dar pérdida de albuminuria, es decir, pérdida de proteínas por orina, e hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia va a disminuir la presión oncótica del plasma. Al disminuir la presión oncótica del plasma, por la ley de presiones que meten y sacan líquido en el capilar, voy a tener que al disminuir la presión oncótica entra menos líquido de lo que salió y se queda acumulado en el tejido intersticial. Al acumularse en el tejido intersticial, esto me va a dar una hipovolemia. Esta hipovolemia va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona por la hipovolemia en sí, y esto va a retener sodio y agua para intentar de compensar esta hipovolemia, lo que va a ser un círculo vicioso y cada vez va a haber más agua, y como la presión oncótica está disminuida, se va a pasar todo al tejido intersticial. Y esta es una de las causas entonces del edema, la disminución de la presión oncótica y la retención de sodio y agua por esta hipovolemia que se ocasiona. La otra hipótesis es la hipótesis de alto llenado, en el cual cuando existe un síndrome nefrótico, aparentemente mis células tubulares se vuelven resistentes al factor natriurético que elimina sodio y agua. Entonces tengo retención primaria de agua y sal. Esto me va a aumentar el volumen plasmático, lo cual a su vez va a aumentar la presión hidrostática capilar, lo que va a hacer que se pierda agua al líquido intersticial, y esa va a ser la causa del edema. Como hay un alto volumen plasmático en esta situación, hay supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces puedo tener dos teorías, una de ellas en el cual el edema se produce por la hipoalbuminemia, que disminuye la presión oncótica y por eso tengo edema. Y la otra es por la retención primaria de sodio y agua, en el cual es por aumento de mi presión hidrostática capilar que yo tengo los edemas. Como dijimos anteriormente, hay algunos síndromes nefróticos que tienen este mecanismo y otros que tienen este otro. En el síndrome nefrótico también vimos que hay una hiperlipemia, es decir, aumento del colesterol y triglicéridos. Debido a la hipoalbuminemia, a la caída de la presión oncótica, se produce entonces a nivel del hígado aumento de la síntesis de albúmina, pero también aumento de la síntesis de albúmina, hay aumento de las apolipoproteínas F. Al inicio hay solamente una hipercolesterolemia, lo que es más importante. Luego ya se produce la hipertrigliceridemia, que aparece secundariamente cuando la albúmina está muy disminuida, o sea, por debajo de 2 gramos por litro. ¿Qué es lo que sucede? Hay una elevación de la lipoproteína de baja densidad, es decir, aquellas lipoproteínas que fijan el colesterol, el LDL. Hay elevación de la lipoproteína de muy baja densidad, el VLDL, y hay reducción del HDL. Todo por la hipoalbuminemia. Entonces, si nosotros decimos cuál es el mecanismo por el cual se produce una hiperlipemia, tenemos varios. Una hipercolesterolemia se produce por aumento de síntesis hepática de las lipoproteínas, lo cual fija más colesterol.
El aumento de triglicéridos se debe al catabolismo lipídico disminuido por reducción de la lipoproteína lipasa. Hay reducción de los receptores de VLDL, por lo cual hay una alteración en la lipasa hepática de los triglicéridos. Entonces, estos triglicéridos no se fragmentan, no se metabolizan y acumulan en sangre. También hay un déficit de la lecitina colesterol aciltransferasa, que disminuye la esterificación del colesterol a nivel de los tejidos por el HDL. Todo esto va a hacer que el paciente nefrótico tenga hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia. Otra cuestión importante que tienen los pacientes nefróticos es el trastorno de la coagulación, que se debe a esta hipoalbuminemia, que aumenta la síntesis de albúmina, pero también de lipoproteínas, aumentan también los factores de coagulación, aumenta la síntesis de los factores de coagulación, factor 5, factor 8. Aumenta también la síntesis de fibrinógeno, aumenta por aumento de la síntesis hepática. Hay una disminución de antitrombina 3, que pérdida urinaria. La antitrombina 3 es un anticoagulante natural, si recuerdan. La trombocitosis, es decir, hay un aumento de la agregabilidad plaquetaria. Entonces, todos estos factores van a hacer que el paciente nefrótico sea propenso a producir trombosis vasculares, ya sea venosos o arteriales. Entonces tienen una hipercoagulabilidad global con mecanismos fibrinolíticos y antiagregantes disminuidos. Se ha visto que la trombosis vascular está aumentada del 10 a 40% en los pacientes nefróticos, sobre todo las trombosis venosas periféricas con émbolos pulmonares. Hay el aumento de trombosis de la vena renal que me produce una insuficiencia renal aguda. Otra situación que se presenta frecuentemente en estos pacientes nefróticos es que son propensos a tener más infecciones, sobre todo por bacterias encapsuladas como el neumococo o la Klebsiella, debido a la hipogamaglobulinemia observada, es decir, tengo poca IgG e IgA. ¿Por qué? Porque se pierde por orina. Esto se va a ver sobre todo entonces en aquellas proteinurias que son no selectivas. Hay un déficit factor B. La respuesta a la inmunización activa en general es normal. En resumen, la pérdida de proteína por orina me produce, 1, disminución de la albúmina. Esta disminución de la albúmina va a ser responsable de los edemas, de la hiperlipidemia y del balance nitrogenado negativo. La disminución, esta proteinuria también me produce disminución de las inmunoglobulinas y esto me va a producir inmunodeficiencia y tendencia a infecciones. La alteración de las proteínas de la coagulación con aumento de fibrinógeno, factores de coagulación 5, 7, 8, 10, disminución de la antitrombina 3 y disminución de la proteína S, todo esto va a hacer que haya una predisposición a trombosis arteriales y venosas. La disminución de la proteína de transporte, como la transferrina, el zinc o la proteína ligadora de vitamina D, pueden hacer que haya una anemia microcítica hipocrómica por pérdida de la transferrina o una hipocalcemia por pérdida de vitamina D. Bien, ¿qué es importante a recordar en el síndrome nefrótico? Aquí tienen un ejemplo de cómo podríamos nosotros ponerle un paciente diríamos un paciente de 23 años, sexo femenino, que consulta por edema de cara de miembros inferiores de 2 semanas con una presión arterial de 110/60. Tengo una presión arterial normal. Edema de miembros inferiores con GODET, proteinuria de 7 gramos, albúmina de 2, colesterol de 300 y triglicéridos de 250. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo preguntar en esta situación? Les voy a preguntar, ¿cuál es la causa del edema? Y ahí se tienen que acordar de la fisiopatología del edema con sus 2 teorías. Vamos a preguntar por qué hay una hipercolesterolemia. ¿A qué nivel se encuentra la lesión glomerular que produce la proteinuria?
Acuérdense que en el síndrome nefrótico está a nivel de la membrana basal glomerular, pérdida de la barrera de filtración. En cambio, en el síndrome nefrítico tiene que ver con la inflamación del glomérulo, proliferación celular. ¿Qué consecuencia tiene la proteinuria? ¿Y cuáles son otros trastornos de este síndrome? Entonces, estos datos en el cual queremos que ustedes pongan atención porque son datos que van a ser importantes para entender lo que es el síndrome nefrótico y también a diferenciarlo de lo que es el síndrome nefrítico. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un síndrome nefrítico para que vean la diferencia. Un paciente de 25 años con ligero edema. Uno es el edema que es ligero. No es importante como en el síndrome nefrótico. Orina color rojo. Hay hematuria. En el sedimento urinario hay hematuria y cilindro hemático, cosa que no existe en el síndrome nefrótico. Mi presión arterial está aumentada. 200-120. En cambio, en el síndrome nefrótico la mayoría de las veces tiene una presión arterial normal. Proteinuria. Poca proteinuria, de 1 gramo en 24 horas. El síndrome nefrótico tiene mayor de 3 gramos en 24 horas. Albúmina, por lo tanto, en el síndrome nefrítico está normal. Entonces, el mecanismo de producción del edema en el síndrome nefrítico es muy diferente al mecanismo de producción del edema en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico tengo retención de sodio y agua por los túbulos renales, sí. Disminución de la presión oncótica, no, porque la albúmina está normal. Aumento de la presión hidrostática, sí, porque hay una hipervolemia por aumento entonces del volumen, porque el filtrado glomerular está disminuido. Bien, aquí vamos a terminar entonces las lesiones glomerulares. Entonces, lo importante aquí no son aprenderse lo que son los diferentes tipos de glomerulonefritis, sino que conozcan lo que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Ya estudiaremos las glomerulopatías con sus diferentes nombres en patología